Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. En la noche de hoy vamos a estar cubriendo el estudio número 22 para el segundo semestre del expositor Senda de Vida. La base bíblica se encuentra en el libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículos del 9 al 17, pero es un libro muy corto, tiene 3 capítulos, así que vamos a cubrir los otros 2 capítulos anteriores para no hablar fuera de contexto. El título de la clase es Dios restaura a su pueblo. Así que como dice el título, hoy vamos a hablar de restauración. Vamos a ver como base el libro de Sofonías, pero el tema de la restauración del hombre, de la restauración de su relación con Dios y de la restauración de la creación en general, es el hilván que vamos a encontrar a través de toda la escritura. ¿Usted sabe lo que es un hilván? Un hilván es un hilo largo que se pone, los que saben de costura saben que se pone a través de toda una pieza de costura para unirla. Después se dan unas puntadas más pequeñitas, más al detalle, pero el hilván es lo que une todo lo largo de la pieza. Y a través de toda la escritura nosotros vamos a encontrar ese tema como la unidad desde el principio de la creación. ¿Por qué? Porque tras la caída del hombre, inmediatamente en ese momento, Dios reveló su plan de restauración. Alabado sea el Señor. A través de Jesucristo. O sea, Él iba a hacer lo que dice Génesis 3:15. 3:15 que dice, ¿verdad? La simiente de la mujer, quien derrotaría a Satanás y restauraría la relación del hombre con Dios, que fue lo que se perdió en el huerto del Edén por causa del pecado. Efesios dice que ese plan estaba desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios no fue tomado por sorpresa. Dios lo que hizo fue revelar su plan redentor. Restaurar quiere decir devolver algo a su estado original. ¿Y cuál era el estado original del hombre? Ese que acabamos de decir. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre tenía una íntima, eterna comunión con Dios. Y el hombre señoreaba sobre toda la creación. Eso fue lo que perdió a consecuencia del pecado, y eso es lo que Dios quiere devolverle. Aún en los libros que hemos estudiado anteriormente, este sería el 9º, el profeta menor que hemos estudiado, nosotros vemos que se habla de reprensión, que se habla de castigo, de juicio, de advertencia, de rebeldía. Pero en todas y cada una de esas profecías hemos visto un llamado al arrepentimiento. Y el propósito del llamado al arrepentimiento es para la restauración. En el caso de los profetas menores del pueblo de Israel. Y por referencia, porque son profecías de doble referencia a la iglesia, restauración a toda la humanidad también. El pensamiento central por eso dice que las reprensiones de Dios a su pueblo no son para destrucción, sino para restauración. Vamos a hablar de restauración y el pensamiento central habla de reprensión. Quisiéramos que Dios restaurara sin necesidad de reprensión, pero es imposible. Reprensión es amonestación, advertencia, corrección. Y dice Apocalipsis 3:19, Dios hablando, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Qué quiere decir esto? Que si no somos reprendidos por Dios, o si no somos castigados de Dios, solamente hay 2 opciones. Una, que Dios no nos ame, o Dios, que seamos perfectos, tan perfectos que no necesitemos ningún tipo de corrección. Y usted y yo sabemos que eso no es así. Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Estamos leyendo correctamente. Job dice bienaventurado, y bienaventurado es dichoso, feliz. O sea que hay una alegría, hay una dicha en la corrección. No por la corrección misma, no por la reprensión, porque ninguna disciplina es motivo de gozo, pero sí el resultado. Corregir es enmendar o arreglar lo que está errado, lo que está equivocado, lo que está mal. ¿Para qué? Para que esté bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el propósito, el resultado
los beneficios, el producto de la reprensión es agradable, es bueno, es enderezar lo torcido, es arreglar lo que está dañado, es corregir lo que está equivocado. Y nosotros necesitamos esa dirección para poder nosotros alcanzar la salvación. Nosotros somos salvos por la fe de Jesucristo, pero hay una corona que nos está esperando y hay un camino que nosotros tenemos que caminar y tenemos que llegar. Vamos a llegar a esa perfección, pero en el camino caminar hacia esa perfección, y hacia esa perfección se camina corrigiendo lo que está dañado en el camino. Pregunto yo, ¿quién no necesita corrección? Pudiera hacer una pregunta, contésteme. Escríbame aquí abajo, ¿quién no necesita corrección? No se la voy a contestar, usted lo sabe. Yo voy a hablar un poquito del profeta Sofonías. Sofonías era de la clase real. Dice el expositor que él era bisnieto del rey Ezequías, pero yo conté las generaciones en el versículo 1 del primer capítulo del libro. Dice que era hijo de Cusi, hijo de Jedaías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías. Por tanto, papá, abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, pues me salió que era bisnieto de Ezequías, del linaje real. Y no solamente eso, él profetizó durante el reinado del rey Josías, y él era primo hermano del rey Josías. Él era oriundo de Jerusalén, por tanto entendemos que tiene que haberle dolido profundamente profetizar la destrucción de la ciudad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Fue contemporáneo de Jeremías y el último profeta preexílico. Después del rey Josías vino uno o dos reinados cortitos y después vino la invasión. Josías fue librado de la invasión babilónica porque Dios se agradó de él. El tema del libro es la ira de un Dios de amor, y eso es como un contraste, ¿verdad? Y si alguien trata bien ese contraste, es Sofonías, entre los juicios severos de Dios y sus tiernas manifestaciones de amor. Juicio y amor. No le parezca tan extraño, es el típico padre que cuando su hijo hace algo que está mal, primero le da una paliza, una pera, una zurra, como usted le diga, una tunda, pero después se lo come a veces porque lo ama, porque el propósito no era destruirlo, sino corregirlo. El momento histórico que cubre este libro es anterior al de la semana pasada. Si ustedes recuerdan, en el libro anterior dijimos que los asirios habían sido derrotados por el imperio babilónico que se había levantado y venían a invadir Judá. En el libro de Sofonías todavía no se había levantado el imperio babilónico. O sea que los potenciales enemigos o invasores de Judá seguían siendo los asirios y los citas, S-C-Y-T-A-S, que eran procedentes de la frontera sur de Rusia. Le dije que el rey Josías, Dios se agradó de él. Josías fue hijo de un rey muy perverso, que hizo lo malo delante de Jehová. Y a pesar de eso, Josías hizo lo recto. Josías caminó en los caminos del Señor. Josías trajo muchas reformas. Josías restauró la adoración. Josías celebró la Pascua de muchísimos años que no se había celebrado. Y lo que más me impresiona de Josías es que el libro de la ley nadie lo estaba leyendo, ni siquiera los sacerdotes. Y cuando el sacerdote encontró el libro de la ley y se lo llevó al rey, dice que el rey rasgó sus vestidos y lloró y leyó e hizo lo que decía. O sea, cuando entendió lo que era la voluntad de Dios, se dispuso a cumplirla. Lamentablemente, a pesar de todas las reformas que hizo Josías, no logró arrancar el pecado del corazón del pueblo. La idolatría no la logró arrancar. En el capítulo 1, el versículo 4 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Todavía quedaba algo. Él había quitado los altares, los lugares altos, y había restaurado el culto de adoración a Dios. Pero en el corazón del pueblo estaba todavía el pecado. Y yo le voy a leer, porque a mí me gusta mucho la historia de Josías.
lo que dice Segunda de Reyes 23, versículo 25 al 27 dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. Después del reino dividido, el mejor rey que hubo en el reino del sur fue Josías. Conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel. Eso se refiere al reino del norte. Y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa de la cual había dicho: mi nombre estará allí. O sea, que a pesar de todo, el juicio venía, porque el pueblo no se había apartado de la idolatría. Por eso, el capítulo 1 tiene el subtítulo de El gran día del Señor. Y yo no le voy a leer ni el capítulo 1 ni el capítulo 2, pero le voy a extraer las cosas que me impresionaron. Me impresiona que cuando habla del gran día del Señor, lo menciona 14 veces. 14 veces utiliza la palabra día. Dice: el día de Jehová, el día del sacrificio de Jehová, aquel día, en aquel tiempo, el día grande de Jehová, el día de Jehová, día de ira, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y oscuridad, día de nublado, día de trompeta, día de la ira de Jehová. Si en 18 versículos, 14 veces Dios dice el día de Jehová, usted sabe que Dios lo que hace es enfatizando la idea. Como cuando Jesucristo decía: de cierto os digo. Lo repetía para dejar claro que lo que estaba diciendo era cierto. Y aquí lo que está diciendo Dios es que el día viene. Y viene un día. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando se refiere a lo que va a acontecer en ese día, usa palabras muy fuertes y es bien repetitivo también. Dice: destruiré, 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 cortaré, extraeré, exterminaré, castigaré, castigaré, escudriñaré, castigaré y atribularé. Veo una intensidad en la fuerza de la palabra de Dios. Cuando Dios está determinado a hacer algo y lo hace bien gráfico. Primero le dice el día muchas veces, después le dice todo lo que iba a hacer. ¿Y a quién lo iba a hacer? ¿A quién? A los líderes religiosos. Dice, antes de los líderes religiosos, en el versículo 3 dice: a las aves del cielo, a las bestias, a los peces del mar, a los impíos y a los hombres de toda la faz de la tierra. Y dice raeré, que yo no la incluí en mi lista, pero también debería estar. Raeré. Y después dice: a los ministros idólatras con sus sacerdotes, a toda la clase religiosa. Y el versículo 8 dice: a los príncipes y a los hijos del rey, o sea, toda la clase política también. A todos los que visten vestido extranjero. Estos eran los que imitaban la costumbre de los pueblos extranjeros, de los pueblos paganos. Aquí se refiere a la vestimenta, pero a todas las costumbres de los pueblos paganos. A los que saltan la puerta. Los paganos, especialmente los filisteos, tenían la costumbre de no entrar por la puerta, sino de saltar la puerta. Y estas son las costumbres que había adoptado el pueblo, costumbres paganas. En vez de entrar por la puerta, que es el lugar correcto, le estaban dando la vuelta, yéndose por donde no tenían que irse. Alabado sea el Señor. A los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. También dice: a los que descansan, reposan tranquilos como el vino sentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Esos son los que creen que Dios no iba a intervenir. Y contra eso es que se va a desatar toda la ira
de Jehová. El capítulo 2 se divide básicamente en dos partes. Los primeros 3 versículos hablan sobre un llamado al arrepentimiento. Les dije que en cada libro había un llamado al arrepentimiento. Pues aquí hay un último llamado al arrepentimiento. Dios es un Dios de oportunidades. Y a pesar de que ya había determinado todo ese juicio, le da otra oportunidad. No que iba a quitar el juicio. Yo quiero que eso esté bien claro. Sino que el llamado al arrepentimiento era para que en medio de ese juicio Dios los guardara. Porque Dios lo que va a hacer, lo va a hacer. Pero siempre da la oportunidad de guardar a los suyos. Miren lo que dice. El capítulo 2, versículo 1. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo. Antes, otra vez dice antes de que todo eso llegue, yo te voy a dar una oportunidad. Antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. Y por tercera vez, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El llamado es para ser guardado. Dios no va a cambiar lo que ya ha determinado. Dice el decreto, lo que Él ya ha decretado se va a cumplir. Pero a pesar de eso, siempre en su misericordia hace un llamado para esconder a los suyos de su ira, de su propia ira, para esconder a los suyos, a los que se arrepientan, a los que busquen de Jehová de todo su corazón. Y el resto del capítulo 2 habla del juicio a las naciones. ¿Por qué incluye este juicio a las naciones aquí? Ya mismo le voy a decir por qué. El capítulo 3 comienza con un ay. Alabado sea Dios. Ay contra la ciudad de Jerusalén. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. ¿Qué hicieron? A pesar del aviso de lo que venía, a pesar del llamado al arrepentimiento y la otra oportunidad que Dios le da, dice el versículo 2 del capítulo 3, no escuchó la voz, no recibió corrección, no confió en Jehová y no se acercó a su Dios. Rechazó todas y cada una de las oportunidades que Dios le dio. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Siempre Dios va a responsabilizar a los líderes de su pueblo por llevar a su pueblo lejos de Él. Gloria a Jesús. Y la razón por la que le dije que añadió los juicios contra las naciones es que dice el versículo 6, hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase, sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante, y dije, ciertamente me temerá. La esperanza de Dios era que cuando su pueblo viera lo que Él hacía a las demás naciones, temieran. O sea, se diera cuenta de que es verdad, de que era inminente lo que iba a suceder, pero no temieron. Y siguieron, Dios ni hará bien ni hará mal. Dios no va a hacer nada. Y se confiaron en eso y al final lo que le iba a venir les vino. Pero, gloria a Jesús, dice el versículo 9, que habrá otro tiempo. Le dimos 14 veces, Dios mencionó el día de su ira. Ese tiempo iba a suceder, pero después de ese tiempo, Dios salta a hablar de otro tiempo. Y dijimos que Sofonías marca el contraste entre la ira de Dios y su amor. Pues así mismo, vemos aquí como en un momento dado está hablando de su ira y de momento salta a decir, pero no se preocupen porque viene otro tiempo. Y dice el versículo 9, en aquel tiempo. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Ya no es del tiempo de corrección, le está hablando del tiempo de la restauración. Aleluya. Que Dios ya tiene señalado. Dice Hechos 17:26
que Dios tiene prefijado el orden de los tiempos. Y Eclesiastés 3:3 dice que hay tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y Dios quiere edificar y quiere hacerlo sobre un clean slate. En inglés se dice clean slate. A mí me gusta mucho esa expresión, pero no traduce bien al español. La podemos traducir como una página en blanco. Dios quiere escribir sobre una página en blanco, porque cuando Dios perdona, olvida, Dios pasa página. E inmediatamente vemos que aquí, después que le da like, dice, pasa página. Y dice, pero no se preocupen, que viene un nuevo tiempo. Pero esos tiempos, gloria a Jesús, están en su voluntad. Dice Hechos 17, que los tiempos y las acciones que Dios tiene en su sola potestad. El único que tiene poder sobre los tiempos, que son los cronos, y sobre los kairos, que son las sazones. Las sazones son los eventos que determinan o caracterizan un tiempo. Pues el único que tiene potestad sobre los tiempos es Dios. Dios predeterminó el tiempo del juicio, pero también predeterminó el tiempo de la restauración. A nosotros lo que nos toca es ver y conocer las señales de los tiempos. Tenemos que tener ojo avisor y a través de la Escritura determinar los tiempos en los que estamos viviendo. Y con la mirada siempre puesta a ese tiempo postrero que nos ha sido prometido. Este tiempo del que habla Dios aquí, el tiempo de la restauración. Alabado sea el Señor. Efesios 6:13 dice, déjame buscarlo porque no lo tengo marcado. Gálatas y Efesios. Si no lo consigo, lo paso por alto porque está pegada a las hojas de la Biblia. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un día malo, pero que cuando acaba todo, las cosas cambian. Hay algo diferente. Aquí dice, vamos a estar firmes. Gloria al nombre del Señor. Hay días buenos, hay tiempos buenos. Y vienen tiempos buenos. Y viene un tiempo de restauración. Nosotros estamos pasando por tiempos difíciles. Y a través de toda la historia van a haber tiempos difíciles, pero nuestra mirada está puesta hacia el tiempo de la restauración. Viene tiempo de restauración para tu vida. Viene tiempo de restauración para tu casa. Viene tiempo de restauración para tu tierra. Viene tiempo de restauración para Israel. Viene un tiempo de restauración para la humanidad y va a venir el tiempo de restauración para toda la creación. Y eso va a suceder, y como está escrito a través de la Escritura, y va a suceder al final de los tiempos. Gloria al Señor. Pero este tiempo del que estamos hablando aquí y de que Dios nos habla hoy, es el tiempo, puede ser el tiempo, hay 4 opciones. El tiempo del final del exilio babilónico, cuando Israel regrese después de esos 70 años. El periodo de la gracia es otro periodo de restauración, esta vez para los gentiles. La restauración de Israel, que va a ser después de la gran tribulación, cuando comience el milenio, Israel va a ser restaurado, o el milenio, que va a ser otro tiempo de restauración. Gloria a Jesús. ¿Y por qué lo hacemos extensivo? Porque si estamos hablando de Israel, yo estoy haciendo este tiempo extensivo a los gentiles y extensivo a toda la tierra? Porque dice ese mismo versículo 9, devolveré yo a los pueblos, y habla en plural, pureza de labios, para que todos, otra vez, una palabra, se me olvidó, gloria a Jesús, pero una palabra colectiva, habla al colectivo, todos los pueblos, invoquen el nombre de Jehová. Y esa es la promesa de salvación para los gentiles, para toda la creación, para toda la humanidad. Y por tanto es una profecía mesiánica, porque quien logra esa salvación para todos los pueblos es Jesucristo con su sacrificio. Y dice, devolveré yo a los pueblos pureza de labios. Así que vemos que inmediatamente después
gloria a Jesús, de que los juicios hayan cumplido su propósito, lo que viene es la mano interventora de Dios, la intervención de Dios para santificación y para purificación. Cuando dice pureza de labios, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué necesitan los hombres pureza de labios? La palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que los labios expresan la pureza o la impureza del corazón. Y unos labios también, dice el Salmo 51:15, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque un corazón impío, un corazón en pecado, un corazón que no ha sido libertado, no puede adorar a Dios. Isaías 6, cuando Isaías es presentado al trono de Dios y ve allí a Jehová en su trono, dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre impuro de labios, han visto mis ojos a Jehová. La impureza de su corazón, de su pecado, de su condición humana, de su naturaleza pecaminosa, él la expone a través de sus labios, con la figura de sus labios. Por eso mismo, porque de lo que hay en el corazón, habla la boca. Oseas 2:17 dice, porque quitaré de su boca el nombre de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Necesitaban ser purificados para poder invocar el nombre de Jehová. El nombre de Jehová se invoca con dos propósitos: para reconocimiento, para adoración, y para petición a favor propio o a favor de otros. El pecado impide la alabanza y la adoración. Esa separación del hombre con Dios por causa del pecado evita que el hombre clame a Dios, invoque su nombre. Necesita liberación para poder adorar a Dios. Por eso es que el salmista dice, abre mis labios, porque él estaba atado. Necesitaba, el Salmo 51, el salmo que él escribe después de que pecó. Pero dice, abre mis labios y publicará en mi boca tu alabanza. No podía adorar a Dios porque estaba en pecado, necesitaba liberación. Además de invocar la intervención divina, perdón, tiene como fin que los hombres le sirvan de común consentimiento, dice, para que todos invoquen el nombre de Jehová y para que les sirva de común consentimiento. Y común consentimiento es un acuerdo donde se aceptan las condiciones y las responsabilidades y los beneficios. O sea que estamos hablando de un pacto que Dios hace con su pueblo, un pacto que era necesario hacer, porque Jeremías 31:31 dice que después de esos días iba a ser un nuevo pacto, cuando ya la palabra no sería escrita, sino que iba a estar escrita en sus corazones. Así que nos está hablando, indirectamente nos está hablando de ese nuevo pacto que se iba a hacer con la venida del Mesías. El verso 10 dice, de la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. Así que está hablando de la restauración física de Israel cuando los recogería de todos los pueblos, aquí dice del sur. Y el versículo 11 dice, en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Así que además de la transformación del corazón, aquí está hablando de una transformación de la conciencia, para que ya no tenga ese sentido de culpa. Una vez que haya sido perdonado, no ande cargando con esa conciencia culpable. Y también una transformación interna, porque dice que ya no volverá a ser soberbia, no volverá a ensoberbecerse. Así que la transformación, la intervención de Dios también incluye un cambio de conducta. Gloria a Jesús. Cambio de mente, cambio de corazón. Gloria a Jesús. Y esos son los mismos pasos que se llevan a cabo en la salvación del hombre. Cuando Dios perdona, restaura. Cuando Dios perdona, limpia. Cuando Dios perdona, cambia. Cuando Dios perdona,
transforma, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón y por tanto cambian nuestras actitudes, cambia nuestra conducta. Y eso es lo que hace la sangre de Jesucristo. Dios nos capacita para adorarlo y nos capacita para servirle de común acuerdo con Él, porque entramos en ese pacto, el pacto de la gracia, por medio de Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Y el versículo 12 nos dice: dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová, el remanente de Jehová. El remanente de Jehová, que dice que el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Aquí habla del remanente, que puede ser el pueblo que regrese después del cautiverio, ¿verdad? Pero a través de todos los tiempos, en todas las edades, Dios siempre ha tenido un remanente, un pueblo que confiesa su nombre, un pueblo que no se contamina, un pueblo que se guarda. Alabado sea el nombre de Jesús. En los momentos más oscuros de la historia, cuando parece que no hay quien busque a Dios, surge un avivamiento en medio de un puñado de hombres que guardan la fe. Así que en todos los tiempos, por más oscuros que sean, siempre ha habido pueblo de Dios. Y ese remanente fiel, ese remanente es del que nosotros queremos ser parte. Porque no por ser llamados vamos a ser escogidos. No por haber hecho profesión de fe quiere decir que vamos a formar parte de ese remanente que se levanta al reino de los cielos. Aquí habla de 6 características para ese remanente. 3 características son de carácter y 3 características de conducta, porque sabemos que una vez cambia nuestro carácter, se moldea nuestro carácter, cambia nuestra conducta y nuestro trato hacia los demás. Alabado sea Jesús. Para ser parte de ese remanente hay que ser humilde, como leímos. Y humilde es aquel que tiene conocimiento de su bajeza y actúa y se comporta conforme a esa bajeza. O sea, que no es orgullo y no es soberbio, es lo contrario. Pobre, y no habla de pobreza económica, habla de pobreza de espíritu, como aclara Jesucristo después de las bienaventuranzas. Y el pobre de espíritu es aquel que reconoce que sin Dios no tiene nada, que necesita de Dios para todo. Humilde y pobre. Y confiar en el nombre de Jehová. El pueblo de Dios tiene fe. Descansa en Él, confía en Él. Gloria a Jesús. Y las 3 características que hablan de su comportamiento, de su conducta, es que dice que no hará injusticia, que no dirá mentira y que no tendrá lengua engañosa. Así que el cambio de carácter va a cambiar nuestra relación con los demás. Más o menos una proporción como, no igual, pero parecido a lo que tiene los 10 mandamientos. Tenemos mandamientos para nuestra relación con Dios y mandamientos para nuestra relación con los demás. Una vez el hombre entra en el orden de Dios, eso cambia su manera de comportarse con sus semejantes. Gloria a Jesús. Porque las virtudes del alma se evidencian a través de la conducta. Y al final dice que tendrán paz porque no habrá quien los atemorice. Esa va a ser la condición del remanente de Dios. Y después de eso, lo que viene es un cántico. O sea, ya Dios le anuncia lo que va a pasar, lo que va a hacer, cómo los va a restaurar. Y entonces los invita a cantar. Esta parte es hermosa, porque todavía no ha venido el juicio. Por lo tanto, todavía no ha venido la restauración. Y ya Dios nos está diciendo que canten. Y el cántico es anticipado. Es una triple invitación a la celebración. Le dice: canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Anticipadamente celebra, porque el pueblo de Dios no necesita ver. Si necesitamos ver para alegrarnos y confiar en Dios, entonces no tenemos fe. El pueblo de Dios celebra con anticipación lo que Dios va a hacer. ¿Y en qué está? ¿Cuál es el fundamento para ese gozo? Porque el gozo también tiene que tener un fundamento. Dice aquí: Jehová ha apartado tus juicios y ha echado fuera
tus enemigos. Perdón de pecado, perdón de su maldad, perdón de su rebeldía, que era por lo que había venido el juicio. O sea que Dios apartó el juicio y echó fuera a sus enemigos. O sea que los libró de opresión. Y para Israel esto es físico, porque ellos tenían enemigos físicos. Pero nosotros que somos el Israel celestial y que nuestros pecados han sido perdonados y que el juicio ha sido apartado de nosotros, también tenemos que regocijarnos porque los enemigos, nuestros enemigos también han sido echados fuera. ¿Y cuáles enemigos hechos fuera? Hay enemigos físicos y hay enemigos que no son físicos, que son los espirituales, que son más terribles. De nosotros también hechos fuera nuestros enemigos espirituales, aquellos que nos impedían o que nos impiden, gloria al nombre de Jesús, servirle a Dios. Nosotros teníamos o tenemos malos hábitos, malos pensamientos, resentimientos, gustos equivocados, fantasías, aberraciones y desviaciones que tienen que ser echados fuera. Alabado sea Jesús. El perdón de pecados y la liberación van de la mano en el proceso de restauración. Cuando Jesucristo perdonaba a la gente, decía, vete y no peques más. Te perdono, pero no sigas practicando el pecado. O sea que tiene que haber un proceso de liberación. Ese es uno de los motivos para regocijarse. Y el otro motivo para regocijarse, que me parece a mí el eterno motivo de regocijo, es cuando dice, Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nos regocijamos porque Dios es grande, poderoso, fuerte, es rey. Más adelante dice, es grande de ti, es grande en medio de ti. Gloria a Jesús. Aleluya. No, eso lo dice en Isaías, se lo voy a buscar. Alabado sea el nombre de Jesús. Eso lo dice en Isaías, cuando le dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Isaías 12 dice, en aquel día, también habla de un día, cantaré a ti, oh Jehová. Y cantaré está escrito en futuro, o sea que estamos viendo que es algo que viene con posterioridad, gloria a Jesús. Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Motivo de gozo, la salvación y la restauración. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres a los pueblos sus obras, y recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque él ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Y dice, primero dice cantaré, pero cuando Dios habla dice, regocíjate y canta en tiempo presente, anticipando esa salvación de la que está hablando ahí. Hoy regocíjate y canta, oh moradora de Sión, por dos cosas, porque grande es, Dios es grande y Dios es poderoso, y en eso está puesto nuestra confianza. Y la segunda es porque está en medio de ti, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. No solamente nos regocijamos porque Dios es grande, sino porque ha decidido habitar en medio de su pueblo. Y para Israel era una habitación física, que Dios habitaba en el templo. Pero para nosotros Dios ha determinado que en estos tiempos, en este nuevo pacto, Dios no va a habitar en templos hechos de hombres, sino que habita dentro de nosotros, en medio, literalmente en medio de nosotros. Así que qué más motivo de gozo que saber que Dios es grande y poderoso y que está con nosotros. Eso nos garantiza que toda adversidad, que toda dificultad va a pasar, que podemos descansar en Él. Alabado sea su nombre, aleluya. Y ese remanente se regocija por anticipado. Gloria a Jesús. Alabado sea el Señor. Y hasta aquí Dios se ha manifestado a su pueblo como juez,
el juez que determinó juicio, pero el juez que también los absolvió de toda culpa. Como redentor que lo libró de sus enemigos. Como rey, porque dice Jehová es el rey de Israel. Y esto les garantizaba a ellos que esos reyes que ellos habían tenido iban a terminar y algún día Él volvería a reinar sobre Israel. Y sabemos que en el milenio Jesucristo vuelve a reinar sobre Israel. Como Salvador, porque dice, Él salvará. El versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Y ahí está hablando de nuestro Salvador, gloria a Jesús. El que va a salvar y como vencedor entregará la victoria a su pueblo. También lo vemos como amante apasionado, porque dice, y esto es hermosísimo, dice, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Así que vemos que después que pasa todo el juicio, cuando viene el tiempo de restauración, no solamente se regocija el pueblo, la hija de Sión no solamente va a cantar su pueblo, gloria a Jesús, sino que Dios también se va a regocijar. Y dice, callará de amor. ¿Ustedes se pueden imaginar un amor como ese? Usted sabe cuando dos amantes, dos personas que se aman, se paran uno frente al otro, se sientan y se miran y no necesitan hablar. Cuando el amor es tan íntimo y es tan profundo que no necesita palabras para expresarse, que no necesita palabras para darse a entender, el amor de Dios se siente. Él no tiene ni siquiera que expresarlo porque nosotros lo sentimos en nuestro interior y aunque Él esté callado, estamos sintiendo su amor. Y a mí me encanta que dice que Él se regocijará. Yo sé lo que es regocijarme yo, pero trato de imaginarme con mi mente finita a Dios regocijado y me daba contra la pared porque no podía. Porque mi mente tan pequeñita, gloria, es tan limitada, no puede imaginarse el gozo de Dios por el bienestar de su pueblo. El gozo que le produce a Él el bienestar de su pueblo. Y como dice Él salvará, y estamos hablando de los tiempos finales, que tienen un cumplimiento ahora con Israel, un cumplimiento con la iglesia, lo entendemos, pero también estamos viendo prospectivamente al cumplimiento final que va a tener, cuando seremos totalmente restaurados, cuando estemos totalmente, completamente con Él en su presencia, cuando Él sea nuestro Rey, gloria a Jesús, y nos regocijemos allí en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero es una fiesta, y aquí dice que Jehová cantará con alegría. Y yo decía, pero ¿cómo? Se regocijará sobre ti con cánticos. Y usted se imagina a Dios cantando. Dios no cantó cuando culminó la creación. Dios no cantó cuando el pueblo cruzó el Mar Rojo, cruzó el desierto y fue libertado. Dios no cantó cuando cayeron las murallas de Jericó y el pueblo entró a Canaán. Pero dice, cuando Dios salve a su pueblo, cuando se culmine este plan maestro de redención para su pueblo, Dios va a cantar. Y yo no me imagino a Dios cantando, aleluya. Nosotros esperamos el día de la restauración, de nuestra redención, cuando Dios enjugue toda lágrima y ya no haya muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios mismo morará con nosotros. Y Dios cantará por causa tuya. O sea, lo que hace cantar a Dios es el bien de su pueblo. Cantará por tu salvación. Aleluya. Porque ni el pecado interno que moraba en ti, ni tus opresores, la opresión externa, pudieron impedir la obra que Él determinó hacer en ti, no contigo. Dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí, no conmigo, en mí. La obra que Dios quiere hacer en ti. No hubo enemigo ni externo ni interno que la pudiera impedir.
Y eso va a ser motivo de gozo. Génesis 28:15 dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y al final nos gozaremos y nos alegraremos en él. Hasta aquí esta clase. Dios te bendiga. Te invito a que continúe. Gloria al nombre de Jesús. Viéndonos a través de las redes sociales. El domingo tenemos un culto al aire libre. Gloria a Jesús. Sabes que estas clases quedaron grabadas en YouTube como referencia para ti. Cuando las necesites, ahí están. Me puedes buscar por Merian Rodríguez Escuela Bíblica y ahí me consigues. Gloria al nombre del Señor. ¿Tienes alguna duda? ¿Tienes alguna pregunta? Cualquier petición, también nos la puedes dejar y con mucho gusto estaremos orando por ti y estaremos contestando todas tus dudas. Dios te bendiga y Dios te guarde.